Les saludamos en el amor de Cristo. Ese amor que es fiel, que es verdadero, un amor que siempre está a nuestra disposición y que Él quiere vaciar en nuestras vidas en la medida en que nuestros corazones se abren a Él. Queremos mantener este contacto sabiendo que Dios ha abierto esta puerta para que nosotras, tanto ustedes o tú como nosotras, seamos alimentadas en su palabra. En medio de un mundo que está tan en crisis y que se conmociona, colapsa continuamente, la mujer sigue siendo a los ojos de Dios un bastión, una columna que no debe ser quebrada, no debe ser rota, porque sin nosotras la humanidad tiene el 50% menos. Y esas bendiciones que Dios nos ha dado para que podamos compartir son las que queremos en cada programa levantar, traer a la luz, motivarlas a que tú y yo, nosotras, seamos mujeres que creamos en aquello que Dios dice. Hoy precisamente vamos a hablar de una mujer muy especial. Raras veces se habla de ella porque solo es mencionada en una ocasión en la palabra de Dios, pero una tremenda ocasión para resaltar aquellas cosas que esta mujer hizo y que Dios quiso que estuvieran en su palabra. El tema nuestro hoy es Hulda, una mujer valiente, una mujer íntegra y una mujer obediente, entre otras cualidades. En tiempos en que el amor se debilita, se enfría, para usar la palabra que Cristo usó, en tiempos en que la mentira y la falsedad son elegidas en lugar de la verdad y la transparencia, en tiempos o en épocas en que la lealtad y el compromiso se abandonan, se entienden que son cargas y nadie quiere, dada la comodidad que las crisis generan en nuestras vidas, no queremos nada que parezca que va a intentar o que quiere intentar disminuir nuestra libertad y nuestro confort. En momentos en que la integridad desaparece, es necesario que nosotros entendamos que cuando estas cosas ocurren, sin duda hay tres aspectos que están en crisis. El primero es una crisis personal, individual, porque los seres humanos hemos elegido, hemos querido abandonar a Dios. Cuando se abandona a Dios, inmediatamente se están abandonando las leyes, las normas, los principios que Dios nos da. Y al hacerlo, tarde o temprano, nos encontramos en una calle sin salida. Nos encontramos con un fantasma delante de nosotros mismos, que es lo que hemos sido o lo que hemos estado creando a través de ese dejar a Dios de lado. Decimos, no queremos nada con Dios, no me hables de Dios, Dios no tiene que ver nada con mi vida. Y tarde o temprano, por muy avanzados que parezca que estamos, vamos a encontrarnos con serios problemas. En segundo lugar, si la persona está en crisis, entonces los que componen la familia, los padres o los esposos, estarán en crisis también. Y si están en crisis, esa familia que se origina en ellos y se alimenta de ellos va a estar en crisis también. Así que tenemos como resultado una sociedad que está carente de valores, carente de principios genuinos, carente de todo aquello que necesitamos ir trabajando y permitiendo a Dios que lo edifique, que cada día nos dé más de eso que necesitamos, que viene de Él, porque nos hizo a su imagen y semejanza, eso que necesitamos para nuestra identidad personal, para nuestra identidad que nos ayude a saber que tenemos raíces y que dependemos de los demás y darle al lugar que los otros tienen, y que los hijos que dependen de ese núcleo familiar crezcan en una atmósfera buena. Cuando estas cosas ocurren, la familia pierde su propósito, se corrompe dentro de ella misma y degenera. Si la familia degenera, la sociedad va a estar en crisis también. Y si la sociedad está en crisis, los que gobiernan esa sociedad también estarán en crisis, a menos que regresen a Dios. En una atmósfera así ocurre esta historia. En una atmósfera donde esta mujer, a pesar de todo lo que hay, a pesar de todas las cosas que hay y que ella está inmersa en eso, unos pocos en ese tiempo en la nación de Israel
se quedaron creyendo en Dios, se quedaron con una fe firme en Dios. Eran vapuleados por el medio, eran a veces hasta perseguidos, pero algunos fueron fieles. Y como decía David, cuando desaparecen los fieles de la tierra, el mundo está en un verdadero problema. Y esta mujer había vivido algunas cosas que había vivido el pueblo también y que quiero decirlas en este momento para que podamos comprender mejor la importancia de ver personas, mujeres de ese calibre, en momentos en que nosotros también vivimos en grandes crisis. ¿Qué era lo que ella había vivido? ¿Había crecido en qué atmósfera? Bueno, según lo que la Biblia nos dice, los que dieron peor ejemplo fueron los gobernantes, especialmente dos en ese tiempo, el padre y el hijo. El hijo aprendió del padre las maneras, los desvanes, las intemperancias de su padre. Y este hijo repite y dice que lo hace muchísimo peor que el papá, porque nunca se arrepintió. Dice que ellos estaban envueltos en horrorosas idolatrías, terribles idolatrías. Estuvieron envueltos en un amor sumamente crítico hacia lo que es espiritismo, ocultismo, astrología. Eran personas contaminadas con estas cosas. Delante de los ojos de Dios, eso que he mencionado, Dios dice lo abomina, porque contamina a la persona. La hace una persona totalmente marcada por las fuerzas espirituales que manejan la astrología, el espiritismo, el ocultismo en cualquiera de sus formas. Estas personas estaban envueltas en muchísimos, es más, eran consentidores, más que envueltos, eran consentidores muy, muy marcados de lo que era el asesinato a los niños. Niños que eran lanzados a los dioses, que decían los que creían en esto que eran ofrendas que los dioses, sus dioses, les pedían para que ellos fueran prósperos, fructíferos, etc. Miles de niños murieron de esa forma tan patética y tan cruel. Estas personas, estos gobernantes, estaban envueltos en la injusticia, la iniquidad. Ese país estaba realmente en un colapso. Y todo venía por su amor a ellos mismos y a las cosas que Dios decía y sigue diciendo hasta el día de hoy que son malas y nos hacen daño. Todo esto, cuando usted lo suma, le va a dar siempre, en la época en que sea, le va a dar futura destrucción. Inmediatamente se corrompe. Si vamos desde el Génesis, cuando dice la palabra de Dios que Dios vio que en la tierra había mucha violencia por causa de los hombres, de la corrupción. Es decir, si nos alejamos de Dios, esto es lo que va a llegar. Esta mujer vivió en ese periodo y dice la palabra de Dios que a pesar de eso, Dios la llama, Dios la elige a que fuera su vocero, a que a través de ella Dios hablara. La llamó a ser profeta de Dios. Y esta mujer asumió el llamamiento de Dios, quiso que lo que Dios quería para su vida. Estamos hablando de Dios tiene un propósito con cada ser humano y en un momento o en muchos momentos Dios va preparando a cada ser humano a recibir eso que Dios creó, diseñó y ama para esa persona. Cuando la persona acepta lo que Dios le está mostrando, puertas que abre, puertas que cierra, oportunidades que da, oportunidades que quita, experiencias que vivimos, Dios va marcándonos y nos va enseñando esa ruta. Si ella le hubiera dicho a Dios que no, pues hubiera perdido una grandísima oportunidad de ser la mujer que Dios quería, para lo cual la diseñó. Pero esta mujer le dijo sí a Dios. Y déjeme decirle algo. ¿Dónde empieza la valentía de esta mujer? Justamente ahí. Porque ella sabía lo que pasaba con los profetas. Los profetas, como toda persona que habla de parte de Dios y que quiere ser transparente, genuino, leal a Dios, obediente a Dios, va a tener persecución.
Va a tener personas que lo van a perseguir verbalmente, emocionalmente, que le van a hacer la vida un poquito difícil, que van a alterar los hechos, que lo van de todo. Ella sabía, algunos profetas no solo eran encarcelados, sino terminaban en la muerte. ¿Qué es lo que pasó allí? Que ella tenía fe en Dios, confiaba en Dios y aceptó lo que Dios le dijo que hiciera. Y a partir de ahí, cada encargo que Dios le decía, dile, ella lo hacía. Un día tocaron a su puerta y llegó una comisión. ¿Sabe de dónde venía la comisión? Del nieto de ese primer rey, que después tuvo un hijo tan malo, envuelto en las cosas que hemos dicho. Ese nieto le mandó a preguntar algo. Y esta mujer respondió, y solo voy a decir en 2 direcciones que estaremos comentando en el resto del programa. Esta mujer respondió con exactitud, veracidad. Esta mujer no se inmutó, no se puso nerviosa, simplemente dijo, Dios me ha dicho que te diga. Tú mandaste a preguntar, yo te voy a decir ahora lo que Dios dijo. Y la primera parte de su declaración eran declaraciones, eran afirmaciones que Dios estaba haciendo de lo que iba a ocurrir en la nación, de qué cosas vendrían, el mal que vendría o los males que vendrían por causa del pecado, la insistencia, años de vivir diciendo no queremos saber de Dios y seguimos haciendo nuestros deseos. Esa fue la primera parte. Pero al mismo tiempo se combina en esta mujer algo que los profetas tenían que ser, que Dios les regalaba, y no todos lo hacían. Y era la capacidad de decir eso con ternura y con amor. Es muy difícil que cuando tú vas a decir algo que requiere firmeza, templanza, que requiere decir las cosas como deben ser, a veces no hay eso en la persona que lo está diciendo. A veces hay indiferencia. A veces hay hasta un poquito de qué bueno que te pasa. Eso es lo que tú mereces. Aquí no vemos eso. Aquí vemos una mujer que pudo hablar con amor, con ternura. Y esa forma de hacer, de transmitir el mensaje, es lo que produce una gran bendición a quien ella le mandó el recado o a quien Dios mandó el recado a través de ella. De eso vamos a hablar. Porque en este tiempo es necesario que tú y yo sepamos que Dios está buscando de nosotras mujeres como Hulda, así se llamó. Mujeres que puedan permanecer firmes y quieran hacer la voluntad de Dios a pesar del medio en que están viviendo, de la opresión en que están viviendo, de las situaciones punitivas que muchas veces hay que recibir porque se quiere hacer lo que Dios quiere. Regresamos ahora en la segunda, tercera y cuarta parte de esta experiencia con Hulda, una mujer que tiene mucho que enseñarnos. Ahora regresamos. Jesus Christ is coming back for his church. The Bible says in Matthew chapter 24 verse 42, "Watch therefore, for you do not know the hour your Lord is coming." I want you to know, church, that Jesus Christ could come this month, or he might come next week, or he could even come... Esta es una historia de corazones desérticos, mejor dicho, y corazones sensibles. Es una historia donde en la que podemos ver cómo Dios trabaja y cómo responde el hombre. Es una historia en la que podemos ver generaciones perdidas y una generación que surge por la promesa de Dios. De eso queremos seguir hablando. Estamos, como dije al principio, tratando hoy el tema de Hulda, una mujer con unas cualidades muy bellas
a la cual Dios llamó para que ella en ese momento fuera ese portavoz de Dios, ese aliciente en medio de toda la perdición que existía. Entonces vamos a seguir hoy trabajando con Hulda, y vuelvo a repetir, Hulda nos enseña, nos da un gran ejemplo. En este tiempo, tú y yo como mujeres debemos entender el gran llamamiento que Dios nos hace a detener un poquito lo que es la corriente, la vertiginosidad de este río que nos está llevando o nos quiere llevar a todos, y cómo Dios puede, si se lo permitimos, hacer de nosotras mujeres de fe, mujeres valientes, mujeres íntegras, mujeres obedientes. Pero antes de que empecemos, yo quiero dar hoy la bienvenida a Lisa, que hace unos meses usted no la veía, ni es que había estado en los preparativos para la boda, ya es señora. Bienvenida, Lisa, nos hiciste mucha falta. Ustedes también. ¿Cuál de ustedes empieza? Bueno, yo, refrescando un poco lo que explicabas hace un rato acerca del contexto en el que Hulda aparece en escena, ¿verdad? Y cuando nosotros leemos la historia de Israel, nos damos cuenta de que Israel tuvo reyes buenos y reyes malos, reyes que temieron al Señor y reyes que apartaron al pueblo del Señor. En el contexto en el que todo se desarrolla, el rey o los reyes que estaban antes de que Hulda apareciera en lo que estamos o vamos a revisar, fue Manasés, y Manasés se considera uno de los peores reyes de Israel. De hecho, la palabra dice que llevó al pueblo a hacer cosas peores que las naciones de las que el Señor le había dicho a Israel que se cuidara, de no hacer lo mismo. Y lamentablemente su hijo hizo exactamente lo mismo que su papá. Y en ese momento la nación de Israel se había apartado del Señor, estaban adorando ídolos. Manasés fue un hombre además que derramó mucha sangre, dice la palabra, o sea que fue un hombre sanguinario. Y esa era la condición espiritual, social y moral del pueblo de Israel, hasta que nació Josías, que fue un rey que completamente diferente a su papá y a su abuelo. Entonces ahí Nicole nos va a hablar un poco de Josías. Bueno, gracias, Nikki. Ciertamente es importante resaltar quién fue Josías, y justamente cuando su padre muere, Amón, él lo ponen de rey. A sus 8 años él empezó el reinado. Y es hermoso, aprendemos tanto de Josías, porque a sus 8 años, viniendo de una familia, como escuchamos, como nos dijiste, de su abuelo y su padre, sin temor de Dios y haciendo todas esas abominaciones y llevando al pueblo a pecar, este niño de 8 años dice aquí que empieza a buscar a Dios. Y fíjense cómo nosotros aprendemos de nuestras cadenas generacionales, porque aún nosotros, habiendo nacido en una casa sin conocimiento de Dios, o en una familia que no conoce la ley o no teme a Dios, este niño, fíjense aquí como dice la palabra, dice que a sus 8 años comenzó a reinar. Perdón, estoy leyendo en Segunda de Crónicas 34, dice que comenzó a buscar al Dios de David su padre. Así que se refiere, no habla de su padre directo, sino al padre, se refiere a generaciones anteriores, porque él es descendiente de David, porque David tenía un corazón como el de Dios y agradó a Dios en lo que hacía. Y dice que a los 12 años él empezó a limpiar toda Judá. O sea, él empezó a quitar todos los templos, todas las imágenes, los hechiceros, o sea, todo lo abominable, y limpió por 6 años todo el territorio. Al cumplirse esos 6 años, él entonces quiere restaurar la casa de Dios, el templo. Y dice algo muy hermoso, que dice que la casa estaba abandonada y que quería restaurar las grietas. Eso nos habla las grietas de tantas cosas y de brechas. Y allí pues empieza toda la restauración del templo y encuentran el libro de la ley. Algo importante que no quiero dejar de leer, que dice aquí, en Segunda de Reyes, hablando un poquito de todo lo que vamos a conocer de Josías, pero dice, en Segunda de Reyes
23, 25 dice que no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová. Dice, de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a la ley de Moisés. Entonces, eso es precioso, la esperanza que hay, que no importa dónde hayamos nacido, qué hicieron nuestros padres, qué hayamos hecho nosotros. O sea, el mensaje de esperanza, como cuando venimos a Dios, todo está hecho nuevo. Así es. Y es la obediencia. Este muchacho busca a Dios, pero lo obedece, no se queda solamente ahí, sino que su corazón responde y toma acción para él y sirve al pueblo. O sea, él tenía esa corona, no para servirse a sí mismo, sino para servir al pueblo. Porque vemos en lo adelante que él hace una reforma, habla a todo el pueblo, leen la ley abandonada, que estaba abandonada como la casa de Dios y como Dios que lo habían abandonado. Y él lee y hace pacto. O sea, él toma ese servicio a Dios para obedecerlo, no solamente para sí mismo, sino que todo el pueblo se compromete por ese hombre Así es. a obedecer y a cumplir la ley de Dios y a andar en sus caminos. Amén. Tú Y- sabes y que no- me y habla no sol- tanto del Ay, poder perdón. no importa, el poder de la palabra, El poder, sí. porque él escuchó la palabra y lo llevó automáticamente a rasgar sus vestiduras y a humillarse. O sea, Y esa actitud, ujú. porque es la actitud con que se recibe la palabra, evidentemente, y su respuesta a esa palabra, lo que hace que Dios vaya operando. Pero tú dijiste algo que es necesario resaltar, cuando leíste que no hubo otro rey antes de él. Y yo quiero que todas, las que estamos aquí, las que están allá, nos demos cuenta de 3 cosas que se dicen ahí, que son las 3 cosas que Cristo decía necesarias para nosotros mostrar que amamos a Dios. Mire cómo lo dice. Dice que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, y con todas sus fuerzas. Ujú. Y es así Amarás que a Dios Dios. quiere que nosotros Ajá. amemos a Dios. Ujú. Eso es cumplir el mandamiento de Dios. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Este muchacho tan joven, para los que dicen, no, es que los jóvenes... Espérame, Dios trabaja. Dios Amén. trabaja. Y cuando el punto está en nuestra respuesta, cuando queremos hacerle caso a Dios, Dios va a hacer algo extraordinario. Así que Así Josías es modelo para cualquier joven Sí. que siendo tan chiquito lo pusieran a reinar, sin saber ni siquiera qué era lo que estaba haciendo. Ujú. Amén. Y que cuando tomó conciencia, ya siendo un adolescente, empieza a hacer cosas de esa palabra que estaba sembrada en su corazón. Ujú. Sí, como tú dijiste lo de la palabra, Mario, o sea, Sí. el efecto que causó, que no abunda un poquito. en lo Bueno, que- realmente ahí vemos que él rasga sus vestiduras y se arrepiente y ahí empieza esa transformación o esa reforma que él comienza a darse cuenta. Se comienza a dar cuenta que por la forma de ellos actuar anteriormente, sus padres y las generaciones anteriores, definitivamente la ira del Señor iba a caer sobre ellos, Ah, sí. porque eso era lo que Dios había establecido. Entonces vemos ahí, y aquí es donde entra nuestra Hulda, porque él cuando ve, dice que le dice a sus servidores, o sea, al sacerdote, que vayan y pregunten por él a Jehová. Y ahí vemos otra vez también un corazón sensible, porque él quiere saber qué dice Jehová de él. Ujú. ¿Y qué Y va a eso hacer es con él? súper importante, porque nosotros nos gusta tanto saber qué dice la otra persona de nosotros, pero la verdad es que lo único que deberíamos estar preocupados es que qué dice Dios de nosotros. Así es. ¿Y qué va a hacer Dios con nosotros? Y qué va a hacer Dios con nosotros, porque él lo que ve es que la ira de Dios viene por ahí. Exacto. Entonces él quiere, como él es el rey, él quiere saber qué ha dicho el Señor o qué dice el Señor de mí. Y manda a sus siervos. Entonces aquí vemos a sus siervos como conociendo quién tal vez podía hablarles de esto. Van donde esta señora, que es su nombre es Hulda. Obviamente la palabra dice que es una profetisa, o sea que ellos ya sabían que era una mujer
que hablaba de parte de Dios. O sea, ya era conocida por eso. Eso Y es perdón importante. que te interrumpa, o sea, fueron 4 sacerdotes, creo, que fueron 4, pero sí sé que fueron sacerdotes, que fueron a buscar palabra de Dios a través de una mujer. Sí. Exacto. O sea, que era una mujer ya que tenía Validez ante los hombres que eran puestos por Dios para estar en un lugar también de autoridad. Estamos hablando de rey y de sacerdote. Sí, entonces van y vemos, a mí me llamó mucho la atención que en medio, como tú decías, Orfa, en el primer segmento, que en medio de toda esta idolatría y de todo este ambiente tan malo, hay personas que se mantienen con fe, se mantienen en quietud, se mantienen buscando a Dios. O sea que eso nos llama a nosotros, es un llamado a nosotros, que no importa lo que veamos a nuestro alrededor, nosotros deberíamos como hijas de Dios mantenernos buscando. Porque esa señora tal vez nunca pensó que la iban a buscar, mas sin embargo el día que la fueron a buscar ella estaba presta y lista para ser instrumento de Dios para este rey. O sea, que ayer estaba yo leyendo, acabo de acordarme, leyendo algo que hace muchos años el Señor nos regaló, las palabras de Dios. Y hacía la pregunta, ¿de qué sirve o para qué sirve un faro si está apagado? Muchas veces nosotros sabemos que Dios nos quiere usar en ese momento, pero estamos apagados. Vamos a hablar de ese encendido, que fue lo que le pasó a Josías. El amor nunca deja de ser. Retomando la historia, como tú decías, Nicole, en aquel tiempo Josías mandó a reparar las grietas del templo. En ese proceso encuentran el libro de la ley. Entonces lo toman, lo llevan al rey y le leen lo que estaba escrito. Allí el rey, al escuchar las palabras, su corazón se conmueve por lo que estaba escrito y vino sobre él ese temor de que lo que el Señor había dicho se iba a cumplir. Entonces ahí es donde Josías llama a los sacerdotes para que consulten a Jehová sobre lo que estaba escrito, lo que había de venir sobre la tierra y sobre él. Y me llama mucho la atención cómo él manda a que consulten a Jehová. En aquel tiempo era un tiempo de mucha idolatría, de mucha consulta a hechiceros y eso, y él manda a consultar a Jehová, a Dios. Entonces estos sacerdotes se dirigen a esta mujer de la que estamos hablando hoy, que es Hulda. Josías no los envía directamente donde Hulda. Ellos van donde Hulda porque sabían que era una mujer que recibía palabra de Jehová. Entonces es maravilloso ver cómo esta mujer era una mujer valiente, una mujer que temía a Jehová, y esa valentía que ella tenía como virtud venía por el conocimiento que ella tenía de Dios. Hulda les da la respuesta a lo que ellos fueron a consultar, y ahí, Lisa, tú tienes otra de las características de Hulda para compartir. Sí, Cindy, podríamos decir también que era una mujer íntegra y comprometida con la verdad, porque ella entrega este mensaje tal cual el Señor se lo pone, sin omitir, sin dar su opinión, sin poner palabras de ella. Y eso me hace reflexionar que cuando nos pidan consejo, porque fueron donde ella donde un consejo, debemos siempre dar nuestro consejo conforme a la palabra. A la palabra recibida. A la palabra recibida o la palabra que el Señor nos ha dado.
Sí, Porque porque tú era- hablabas de la valentía de ella y así como Orfa decía y mencionaba en el primer segmento, era un tiempo donde ella podía ser perseguida o la hubiesen tal vez querido matar por hablar de parte de Dios. Entonces ciertamente es un llamado también a nosotros en este tiempo. Vivimos un tiempo donde se está cumpliendo el Salmo 2, o sea, que quieren romper las ligaduras que hay con Cristo. O sea, todo lo que vemos en el ambiente y lo que estamos viendo es cómo personas quieren desechar Así es. a Jesús y a Dios. Así es. Entonces para nosotros es un ejemplo para a seguir. A veces yo no sé ustedes, pero a veces estamos en reuniones sociales y depende del ambiente, nos da temor decir que amamos a Dios o que creemos en su palabra. Primero porque a veces se ríen de uno o nos ridiculizan o nos llaman hasta como anticuados Y cuando decimos, por creer en algo que se escribió por hombres y hace tanto tiempo y que no tiene vigencia. Pero esta mujer realmente nos llama a que no importa en el ambiente en que estemos, realmente nuestra fe y la convicción que nosotros tenemos en quién es Dios debería de siempre llevarnos a seguir hablando y profesando esa fe en la que nosotros hemos creído. Y cuando decimos, María, así como tú dices en esas reuniones, cuando decimos no, porque el Señor Dice. me dijo, el Señor dice, eso hay que tener valentía y conocimiento de verdad del Dios verdadero para poder decir esas palabras. Y Como ciertamente lo esas dijo son las ella. palabras que tienen peso. Son las palabras. Esas son las palabras que hacen que el otro, ya sea que la crea o no en el momento, pero si realmente son palabras dichas por Dios, son las que van a dar fruto en ese corazón y son las que el Señor quiere o nos permite decir para que ese corazón sea confrontado o sea ablandado, ya sea que nos hagan caso o no, pero siempre nosotros tenemos que estar como sembrando. De eso se trata, realmente, hablando ustedes, recordé lo que el Señor decía, es que Él había venido a dar las palabras que el Padre le había dado. Amén. Si nosotros no decimos lo que Dios dice, el corazón no va a ser tocado. Puede ser bonito, retórico, filosófico, muy intelectual, pero no va a tocar el corazón, que es necesario ser tocado para ser cambiado. Fíjate, esa palabra, Él la oyó. Y dice, y Él rompió sus vestiduras, que era señal de duelo, de un profundo dolor, o de vergüenza, o de arrepentimiento. Cuando alguien rompía sus vestiduras, impotencia, lo que él sintió fue tan profundo, fue redarguido, que es la palabra que usa el Señor. Eso tocó su corazón de una manera tan profunda que él sintió, y ahora, ¿qué nos toca? Por eso él dice, vayan y pregunten por mí, ¿qué Dios me manda a decir? Solo así es que puede haber transformación. Amén. Solo así es que puede después haber reforma. En el proceso de Dios no es la reforma primero y después, no. Arrepentimiento. Y Dios viene entonces a cambiar y después, si aceptamos lo que Él nos dice, y después viene la reforma. ¿De qué manera podemos tocar lo otro? ¿De qué manera se puede rehacer? Se conmovió su corazón, dice. Sí. O sea, él se hizo sensible a las palabras que estaba recibiendo. Y siguiendo con Hulda, vemos también como el mensaje que ella tenía que confirmar de parte del Señor, como tú dijiste, Elisa, era un mensaje difícil, duro, porque era de destrucción. Era una mala noticia. Era una mala noticia. Que tal vez, o sea, ella fue valiente, como tú dices, María, en dar esa noticia que tal vez no querían oír. Y que ella misma no quería oír, porque era a su pueblo a donde ella estaba. O sea, nosotros estamos pensando que es nada más lo que le iba a pasar al pueblo, pero ella era parte del pueblo. O sea, que aún ella sabiendo lo que le iba a pasar y lo que le tocaba, ella no decidió como cambiar la palabra, o mejor no la digo. Ella lo dijo sabiendo que eso le iba a aplicar a ella probablemente. Eso no habla también del conocimiento que ella tenía en Dios. Porque a pesar de que ella sabía
que eso le iba a pasar, ella permaneció. Permaneció en fe, permaneció buscando al Señor, o sea, permaneció realmente siendo instrumento de Dios en ese tiempo. Había que ser valiente para Muy. eso. Y tener una relación cercana con Dios, que era la que ella tenía, evidentemente por las cosas que dice. Cercana, muy cercana, porque inclusive el Señor respaldó todas las palabras que ella dio, porque incluso aparte de que ella profetiza lo que va a pasar en el pueblo, ella dice también lo que Josías estaba haciendo en privado. O sea, es increíble cómo el Señor le dio como también esos detalles, porque dice que ella le profetizó, aunque no estaba con el rey, dijo todo lo que sucedió dentro del rey Josías al oír la ley. O sea, eso era algo que nadie ni siquiera lo vio, solamente el Señor ve el corazón. O sea, dice que tu corazón se enterneció y te humillaste y rasgaste tus vestidos, ya eso es algo más físico, y lloraste en mi presencia. O sea, eso era algo que yo pienso que el Señor también lo dio junto con la palabra anterior que habló, para que Josías supiera que realmente esa palabra venía del Señor, porque le dijo lo que estaba en lo más secreto de quizás su habitación. O sea, que realmente era una mujer que oía la voz del Señor muy bien. Sí, y fíjate que a mí me llama la atención el hecho de que la hayan buscado a ella, cuando Jeremías y Sofonías, que eran profetas también, eran contemporáneos de ella. Sin embargo, buscaron a esa mujer, que evidentemente había dado muestras de que era una mujer fiel al Señor, y que lo hablaba lo hablaba de parte del Señor. Era una profeta del mismo calibre que Exactamente. Jeremías. Exactamente. Eso es precioso porque ahora mismo también me trae el Señor lo de Débora, que una vez hablamos aquí. A quien Dios eligió para que fuera a la guerra, dijo, déjame ir a hablar con Débora. Si ella va, entonces yo voy. Entonces, es ese compuesto de hombre y mujer trabajando para Dios, lo que lleva a la victoria en realidad. Es así que Dios lo ha diseñado. Pero aquí está claro, a mí me gusta, Lisa, lo que has resaltado. Para mí tiene mucho valor, porque si tú no conoces a una persona y el equipo que tú tienes va donde esa persona diciendo, vamos ahí porque esa va a decir lo que esa persona va a decir lo que Dios quiere, y luego lo que esa persona te manda a decir es algo que tú sabes que te pasó y que otros no lo sabían, tú tienes que estar segura de que esa persona habló lo que Dios quería. Amén. Entonces eso es algo que no podemos pasar a lo largo. Dios conoce nuestros corazones. El corazón tuyo, el corazón de todas, Dios lo conoce. Así es. Y cuando Dios conoce nuestros corazones, Él sabe cuál es la respuesta nuestra a Él. Estamos oyendo su palabra como Josías oyó y se entristeció, se dio cuenta del pecado. A mí me llama la atención la madurez de este muchacho, porque en el capítulo 22, versículo 13, última parte, cuando él está viendo lo que dice la palabra y lo que él ha sentido, él dice, por cuanto nuestros padres, y no lo está haciendo como, bueno, nuestros padres, los anteriores, no tienen de manera directa nada que ver conmigo, sino nuestros padres. Él dice, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para ser conforme a todo lo que nos fue escrito. ¿A quién se está refiriendo él directamente con nuestros padres? A su abuelo y a su papá. Así es. Él está aceptando que ellos fueron personas que no oyeron a Dios. Entonces, esta sensibilidad espiritual es altamente significativa, porque a veces nuestras cadenas generacionales no nos permiten aceptar que nuestros padres son así. Pero cuando tú vas a la palabra y ves en el Antiguo Testamento que en 1 Pedro se dice, nosotros nacimos de nuevo y hemos renunciado a las obras vanas de nuestros padres. Nos está diciendo es que tienes que revisarte. Hay cosas sí que puedes seguir con ella y otras que no. Bueno, hay una pausa. Tenemos que seguir en el próximo segmento. Ahora regresamos.
Bueno, miren, de verdad que nunca me va a dejar de como asombrar el poder de la palabra y lo que provoca en nosotros. Y Orfa decía en el segmento anterior, como esa palabra, no solamente la que él leyó en la ley, sino esa palabra que Hulda le dio, que fue no adulterada, sino que vino directamente de parte de Dios, y él le entregó tal cual como, ella le entregó tal cual como le fue dada a Josías, como esa palabra realmente tuvo una reacción tan fuerte y contundente en la vida de Josías. O sea, muchas veces recibimos palabra y la creemos, pero no actuamos. La creemos y realmente no solamente no actuamos, tampoco llevamos a otros a creer. Y esa es una parte bellísima de la reacción de Josías. Sí, al recibir las palabras, no solamente la de la ley, sino también la que le dio Hulda. Y fíjate, Mari, muchas veces nosotros recibimos la palabra, pero nuestro corazón no está listo. Y vemos en la vida de Josías que él empieza a caminar, y dice como David su padre. Entonces, este corazón ya era un corazón que estaba sensible, ya cuando buscando a Dios, y sabemos que cuando buscamos a Dios lo hallamos. O sea que él ya tenía una relación con Dios, y cuando es hallada esa ley, esa palabra, los resultados que vemos, miren, quiero resaltar los pasos de todo lo que hace Josías. Lo primero que hace, vemos un temor y un celo por Dios, porque empieza a limpiar la tierra, como bien dijimos en el primer segmento, de toda la idolatría, hechicería, todos los sacerdotes de otros dioses. O sea, él hace una limpieza. Después, él repara las grietas y la casa de Dios. Y halla ahí el libro de la ley, se arrepiente, tiene esa espada de doble filo que lo atravesó, se arrepiente, llora delante de Dios. Pero no solamente ahí, él se reúne, dice que desde el menor hasta el mayor, él lee al pueblo todas las palabras de la ley. O sea, me siento así, pero tengo la responsabilidad de que ustedes conozcan, porque el pueblo estaba desviado. Y es mi responsabilidad que ustedes conozcan que estamos en pecado y que hemos ofendido a Dios. Y luego de todo eso, bueno, que él manda a consultar a Hulda, él quiere saber qué dice Dios de él, recibe la palabra de Dios y hace pacto. Y una de las palabras que dice aquí en la palabra es que él hace un pacto y un compromiso con el pueblo de andar en la ley de Dios durante toda su vida, pero dice que al pueblo lo obliga. O sea, él usa su autoridad para obligar a que la ley se cumpla, y la ley de Dios, no de hombres. Y es que, Nicole, el pueblo estaba desbordado. Tantos años viviendo aparte de Dios, sus costumbres ya estaban muy enraizadas, y solo la autoridad podía hacerlo. Pero fíjate que lo hace después que él dice, yo voy a cumplirla. O sea, alguien que diga, hagan esto sin el respaldo de su propia vida, no sirve. Ustedes lo saben, como padres, como madres. Y eso lo vemos con Josué también, que él hace así con el pueblo. Yo él en dice, mi casa. Y ustedes decidan. Entonces, él tomó una decisión a raíz de las palabras que había recibido de Hulda, de esta mujer, de esta profetisa. Y yo me pregunto, si ella no hubiera transmitido el mensaje, la palabra de Dios, tal cual la recibió, los resultados de lo que sucedió en el reino, en la decisión que tomó Josías con el pueblo de hacer pacto a Jehová, hubieran sido las mismas. Yo pienso que no, Cindy. Yo creo que tal vez él no hubiera sido confrontado con la verdad, no hubiera reflexionado, no hubiera un arrepentimiento genuino, y tal vez por eso es tan importante hablar con la verdad, y acompañado de la verdad, como hizo Hulda, hablarle de la misericordia del Señor. Con amor, o sea, con confrontar amor. la verdad, sí, esto es lo que dijo el Señor, un decreto fuerte, duro, pero ahí mismo también le transmitió el mensaje de esperanza, la palabra de esperanza que el Señor le daba. Sí. Y me recuerda ese versículo en Proverbios que dice que nunca se aparte de ti la ley, y también nos dice que hablemos verdad con misericordia y que la atemos a nuestro cuello. O sea, tiene que haber como esa
combinación, y así es que el Señor habla, porque lo vemos en ese mensaje. O sea, le dijo la verdad, pero también con la misericordia de que vio su corazón y la motivación, y cómo eso también movió el corazón del Señor. Y eso en el Nuevo Testamento dice que digamos la verdad en amor. En amor. O sea, toda la línea a través del tiempo Dios nos dice, di lo que tienes que decir, pero siempre refleja el amor porque Él es así. Nos está diciendo, eso está mal, pero yo te doy la oportunidad de que cambies. Claro, porque si decimos solamente la parte buena, entonces no hay confrontación con lo que hacemos mal. Y si decimos solamente la parte mala, entonces nos quedamos con la dureza, con la crueldad, con lo... No, y que la verdad es que en los límites del Señor hay amor. Porque Él lo dice, o sea, porque te amo, te corrijo. Claro. Si no me amara, me dejara hacer lo que yo quiero. Pero realmente... Así es. Pero fíjate, María, ahora que dices así, es bueno resaltar que justamente en este tiempo donde hay un desconocimiento, una ignorancia voluntaria de Dios, se dice Dios es amor y Él perdona a todo el mundo. Claro que Él es amor y claro que perdona, pero Él perdona si tú te arrepientes, no si tú sigues haciendo lo que quieres. Esto tenemos que Ahí está el ejemplo, Josías se arrepintió delante del Señor. Sin duda. Ahí está Si el queremos ejemplo cambio, perfecto. tiene que haber arrepentimiento. Tiene que haber arrepentimiento. Incluso, Befa, yo pensaba también en que, por ejemplo, en este caso, el mensaje tenía dos partes, una difícil y otra que era buena, por lo que le dijo el Señor a Josías, por lo que vio en su corazón. A veces no es así. A veces el mensaje es o todo bueno o todo muy difícil. Y pensé en Manasés, el abuelo, porque el abuelo fue muy malo. Sin embargo, en una de las cosas que el Señor le mandó a decir, él se arrepintió. Y para mí él se arrepintió y se humilló, y el Señor dijo, ok, lo voy a hacer, pero no en tu tiempo. Y para mí eso fue una muestra enorme de la misericordia del Señor, porque habiendo sido Manasés como fue, y arrepentirse, pero se arrepintió porque escuchó la palabra de verdad que ese profeta le entregó. Si él no le dice la verdad, Manasés no tiene ni siquiera la oportunidad de decir me equivoqué y me arrepiento. O sea que aún esa palabra que parece dura, al final el Señor siempre lo hace para ayudarnos a corregir nuestro camino. O sea, que tenemos una responsabilidad Claro. cuando el Señor nos da... Bueno, ya tenemos una responsabilidad porque tenemos su palabra. De esa no nos podemos zafar, pero también cuando el Señor nos da una palabra para alguien, realmente es una responsabilidad, porque puede ser realmente el momento de salvación o de que esa persona se enderece. Y eso que tú dices implica el cómo lo decimos. También, claro. Bueno, el Señor dice que tenga cuidado con cómo exhortamos a los hermanos en sabia mansedumbre, porque tenemos que tener cuidado de no caer en eso mismo que el Señor nos manda a exhortar. O sea que nosotros tampoco somos exentos de caer. Entonces debe ir de la mano con el amor de Dios. No Claro. podemos alabar a María. Y me pongo a pensar que a veces cuando corregimos a nuestros hijos, hablamos con ellos, tenemos miedo a que esa persona pueda tener dolor, pero hay dolor necesario para sanar. O sea que eso no puede ser algo que no nos permita decir la verdad. La palabra lo dice. Sí. Hay dolor para arrepentimiento. Exactamente. ¿Y cómo te cura un médico o una doctora algo que está infectado? Bueno, duele. Lo primero que te ponen una anestesia que duele muchísimo. Duele. Pero ese dolor es necesario. Yo creo que este modelo de Hulda nos ayuda a todas y a ti también. Porque en este tiempo necesitamos esas voces de parte de Dios. La mujer tiene una influencia muy grande, regalada por Dios, para que ayudemos, aconsejemos, guiemos y lo hagamos en amor. Y te estamos nosotras invitando, en nombre del Señor, así como Hulda, que dio el mensaje, invitándote a que tú quieras ser en este tiempo columna, que tú quieras ser sostén, que tú quieras ser quien dice que otros, en nombre del Señor, deben hacer para que sus vidas sean corregidas. Se trata, recuerden al principio, es volver a Dios, es dejar de ignorar a Dios, es entender que cuando lo ignoramos y lo abandonamos, las consecuencias son funestas. Entonces debemos ayudar todas nosotras a unirnos para que muchos sean bendecidos, edificados y sacados de sus errores
especialmente, subrayo, esos niños y jóvenes. A los 8 años, un niñito. A los 18 años, un adolescente, un joven. Esos necesitan que nosotros les entreguemos la palabra de Dios veraz, pero en amor. Dios te bendiga y te invitamos a, número 1, arrepentimiento, volver a Dios. 2, oír su palabra con corazón sensible. 3, reconocer que necesitas que Dios te siga hablando. Todas te bendecimos en el nombre del Señor.